partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 45 segundos. Terminó la primera etapa del canje de prisioneros entre los gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos. Llegaron anoche tarde a Estados Unidos los 10 liberados, los norteamericanos que hacen parte de la mitad del canje. Maduro se comprometió a soltar a 30 o 35 presos políticos y estos son los 10 norteamericanos parte de ese proceso. A cambio, Estados Unidos le soltó un trofeo, un pez gordo, al colombiano, al barranquillero Alex Saab, el hombre que ha sido el testaferro de Nicolás Maduro, que se metió en el corazón de la corrupción, muy amigo de Piedad Córdoba en Colombia, de hecho dicen socio también de Piedad Córdoba. Este Alex Saab estuvo preso y Maduro le contó los días mucho tiempo en Estados Unidos. Maduro dijo estuvo secuestrado. La historia de Alex Saab es un poco la historia de la corrupción en el gobierno de Venezuela. Por eso lo recibieron como un héroe, como un trofeo, como un botín de guerra, un ídolo y un hombre representante de este régimen. El testaferro de Nicolás Maduro amanece esta mañana libre en Caracas, justo hoy que está cumpliendo 51 años de edad. Estuvo preso 40 meses, 3 años y medio, había sido arrestado y extraditado desde Cabo Verde, que es un pequeño país en África, y enfrentaba cargos por lavado de dólares hasta por 350 millones de dólares. Hubiera podido quedarse muchos años en una cárcel pudriéndose en Estados Unidos, pero por la jugada política, tal vez para sentar las bases para que haya unas elecciones libres, se salvó este señor Alex Saab. Ya les voy a contar la historia. Dicen que utilizó cuentas bancarias en la Florida para lavar esa suma, 350 millones de dólares, que fueron sacados ilegalmente desde Venezuela. Torpemente las direccionó a un banco en la Florida, en Estados Unidos, con un socio, Álvaro Pulido. Se enriquecieron ilegalmente, sobornaron a funcionarios que les permitieron toda clase de irregularidades en la ejecución de los contratos, por un lado, para la construcción de viviendas y por el otro lado, para los famosos CLAP, el tema de la alimentación escolar en Venezuela. Lo de anoche, lo que está comenzando en realidad es un intercambio de presos. Maduro se queda con Saab, es cierto, y el gobierno Biden recibe a estos 10 norteamericanos ya libres, ya con sus familias en Estados Unidos. Los otros 20 o los otros 25 deberían ser sindicalistas, opositores que van a quedar en libertad, entre ellos muchos representantes de María Corina Machado, que parece ser, al final de cuentas, el fantasma que está gravitando. Estados Unidos está intentando allanar el camino para que María Corina sea habilitada nuevamente y pueda ser la candidata presidencial en caso de que Maduro acepte como debería unas elecciones libres y competitivas el año entrante. El canje es profundamente controversial. En Colombia hay toda clase de pronunciamientos. La derecha escandalizada por lo que hace el presidente Biden, por la jugada de Maduro, que termina, cierto, legitimado, y la izquierda defendiendo el pragmatismo político que hay detrás de ello. Todavía no se pronuncia de la izquierda la senadora Piedad Córdoba, la socia, la amiga de Alex Saab. Este acuerdo de Estados Unidos-Venezuela ha provocado muchas reacciones que ya les voy a contar. El gobierno del presidente Petro, el Pacto Histórico, celebran los acercamientos pensando o intentando la legitimidad de unas elecciones para el año entrante. Ya les contaré ampliamente de lo que está pasando, de las muchas jugadas de la política del pragmatismo que se impuso aquí de lado y lado, y por supuesto de los botines políticos a los que se hicieron los gobiernos de Washington y de Caracas. En Colombia, la noticia del momento está en un tema técnico que nos va a beneficiar a todos. Terminó la adjudicación de la subasta de 5G, una subasta que entrará en vigencia o que se verá en resultados a partir del próximo mes de marzo. Tendremos acceso a esa tecnología, más facilidad de datos, más rapidez de comunicaciones, mayor capacidad de conexión. Con éxito fue adjudicada la nueva carretera de datos, los ganadores el primero Claro, luego la unión entre Tigo y Movistar, WOM, y un nuevo jugador que seguramente usted va a escuchar, los brasileños de Telecol. El ministro Liscano terminó la subasta en la que se adjudicó al final un contrato de 1.3 billones de pesos.
algo más de lo que esperaba el gobierno colombiano, con nuevos jugadores y especialmente con la expectativa de que nos van a mejorar las comunicaciones, de que entraremos, aunque todavía hay zonas de Colombia en donde no funciona el 4G, ya comenzamos a pensar en la carretera, en la autopista del 5G. Y les hablaré también de la reforma a la justicia, de una comisión de expertos, abogados, exministros, magistrados, el fiscal, sindicatos judiciales que comienzan a diseñar la reforma a la justicia del gobierno Petro, al frente de ella el ministro Néstor Osuna, una reforma de la que van a participar el exvicepresidente y exministro de Justicia Germán Vargas, el exfiscal Alfonso Gómez, el exdirector del DAS Ramiro Bejarano y el abogado Francisco Bernate, digo como nombres que hay que tener en consideración porque aquí el gobierno inteligentemente, a diferencia de lo que hacen otras reformas, metió a gente que no está necesariamente en el petrismo. Germán Vargas, que es una de las voces, de las cabezas de la oposición, va a trabajar la reforma a la justicia seguramente para intentar allí alguna clase de equilibrios. Y están comenzando esta mañana también recorridos de verificación de los agentes de Migración Colombia en El Dorado ante la crisis de migrantes que siguen deambulando por las salas de espera, unas condiciones, entre otras cosas, higiénicas verdaderamente deplorables, de las que todavía no hay pronunciamiento del gobierno nacional. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hoy es el Día del Cáncer de Niños, declarado internacionalmente para declarar los riesgos, los peligros alrededor de esta enfermedad y de la oportunidad de un diagnóstico a tiempo. En Argentina comenzaron las protestas, van 8 días del gobierno Milei y anoche comenzaron los cacerolazos por una batería de 300 decisiones que tomó el presidente argentino, cumpliendo con el propósito de desregularizar la muy estatizada economía argentina. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este amanecer. La temperatura en Bogotá es de 12 grados centígrados, en Barranquilla tienen 26, en Cali 20, en Bucaramanga 19, en Medellín 16. Un saludo para los antioqueños. En segundos, aquí está el resumen, las noticias en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia se ha hecho realidad. Gracias a usted, señor presidente, por su perseverancia. Alex Saab está bajando, sí, lo aplauden, sí, es él. Tras más de 2 años preso en Estados Unidos, el colombiano Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, regresó a Venezuela. El gobierno del presidente Biden lo canjeó por varios estadounidenses y venezolanos que estaban en cárceles del vecino país, muchos de ellos presos políticos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha permitido este canje con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el rescate. Las reacciones por parte de los Estados Unidos vienen a cargo de Juan González, director para el hemisferio occidental de la Casa Blanca. El compromiso es que no se vuelvan a arrestar a más americanos y si hay unos que han sido arrestados, deportarlos a los Estados Unidos. La Casa Blanca está presentando este canje como su propio triunfo diplomático. El enfoque ahora pasa por garantizar elecciones justas y libres en Venezuela, algo sobre lo que habló el presidente Joe Biden. Hasta ahora Venezuela está cumpliendo con su compromiso hacia una elección democrática. Aún no está acabado. Han asumido compromisos detallados. Veremos si los cumplen y los haremos responsables. Terminó la subasta 5G en Colombia. Como se había anunciado, no hay un único ganador. Todos los operadores Claro, Tigo, Movistar, WOM y Telecel implementarán la tecnología en Colombia a partir del 2024. El ministro de la SIC, Mauricio Liscano. El proceso fue transparente. Como lo dije, que recaudamos el 30% más, 100.000 millones, exactamente 90.000 millones más del precio de reserva. Y que pues todo el 100% de lo que ofertamos en la banda de 5G fue subastada. El gobierno anunció que hará retoques a la Constitución con la nueva reforma a la justicia que presentará el próximo año en el Congreso. Mediante acto legislativo, el presidente Petro espera quitarle las funciones a la Procuraduría de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. Así lo anunciaron con la creación de la comisión conformada por 34 expertos que planearán la reforma a la justicia. Entre los integrantes está el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Sigue complicada la situación en las salas internacionales del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Allí es donde permanece
permanecen y siguen llegando migrantes desde África a Colombia en grupos de aproximadamente 100 personas. Como no ingresan al país, deben permanecer en el aeropuerto, ahora en una sala que habilitó Migración Colombia para que estas personas pasen los días. La directora del ICBF, Astrid Cáceres. Hemos dispuesto algunas acciones concretas, tanto de ICBF como de Migración Colombia, para hacer un ejercicio controlado de todo lo que implica el paso de familias con niños y niñas por los aeropuertos internacionales. El general William Salamanca, director de la Policía Nacional. Aquí la policía coloca a disposición las capacidades que requiera migración, bien sea para acompañar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la atención de los menores o mirar si hay aquí alguna luz de la criminalidad dedicada al tráfico de menores. Las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco liberaron al exalcalde de San Calixto Norte de Santander, Yadil José Sanguino, quien fue secuestrado hace 35 días por ese grupo ilegal. La liberación se produjo en una zona apartada de Tibú con la presencia del 6CR, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Las disidencias, en medio del proceso de diálogo que adelantan con el gobierno, se comprometieron a dejar de secuestrar, por lo que en los próximos días deberían ser liberadas otras personas. La JEP imputa a exguerrilleros responsables del secuestro de diputados en el Valle del Cauca, quienes fueron sometidos a malos tratos. Estos exguerrilleros participaban en el bloque occidental de la extinta guerrilla de las FARC. La sala de reconocimiento decidió imputar a Pacho Chino, a alias Lillo, a Pacho Quindío y también al sargento Pascuas, entre otros. En total, la JEP llamó a 8 exguerrilleros a reconocer su responsabilidad por los secuestros de este bloque de la extinta guerrilla de las FARC. Se dilata una vez más la elección de Contralor General. La Universidad Nacional desistió en la tarea de adelantar las pruebas de conocimientos a los 140 candidatos porque podría caer en un conflicto de interés. Tiene contratos vigentes con esa entidad nacional. Ante esto, el Congreso volverá a revisar la postulación de 93 universidades para escoger la que va a adelantar dicho examen. Un grupo de víctimas de falsos positivos denunció en Argentina al expresidente Álvaro Uribe. Acudieron a la justicia de ese país teniendo en cuenta que incorpora la jurisdicción universal. También porque la justicia argentina tiene experiencia en casos relacionados con crímenes de Estado. El fiscal Carlos Stornelli anunció en las últimas horas que Uribe sería investigado con el propósito de esclarecer su presunta responsabilidad en los falsos positivos. Luego de más de 2 días y dentro del más profundo hermetismo, culminó en la Escuela de Ingenieros Militares el cónclave convocado por el presidente Gustavo Petro y que contó con la presencia de los 18 ministros, los altos consejeros y los directores de los departamentos administrativos. La reforma agraria, la atención primaria en salud, la reconstrucción y la reapertura del San Juan de Dios y la construcción de vías terciarias conjuntas de acción comunal son algunas de las prioridades del gobierno para este 2024. La Procuraduría abrió investigación contra la pareja del gerente de campaña Petro Presidente y ahora presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por tener un contrato con una entidad privada mientras era asesor del Invías. El ente de control argumentó que Carlos Julián Caicedo habría transgredido el régimen de inhabilidad y habría incurrido en presunto incumplimiento de las funciones misionales, pues mientras estaba en el Invías, paralelamente al tiempo, se iba de viaje según su Instagram. El gobierno anuncia una expedición propia el próximo año para explorar el galeón San José e incluso iniciar con la extracción de piezas. Juan David Correa es ministro de Cultura. Entre marzo, abril y mayo, y digo esos 3 meses porque el comportamiento del mar es muy importante en este proceso y eso me lo ha explicado la Armada, haremos esa inmersión y esa primera extracción de algunos materiales. El presidente de Argentina, Javier Milei, presentó un decreto para transformar en sociedades anónimas todas las empresas estatales para su posterior privatización como parte de un plan de 300 medidas con el que busca desregularizar la economía del país. El decreto incluye derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. Tras los anuncios, centenares de argentinos protestaron desde sus ventanas haciendo sonar cacerolas. Y en deportes, el internacional colombiano del Inter de Milán, Juan Guillermo Cuadrado, fue operado con éxito del tendón de Aquiles izquierdo, según lo anunció su club, sin precisar el tiempo que estará de baja, que será de al menos durante varios meses. La intervención fue realizada en Turku, Finlandia, y se desarrolló perfectamente. Ahora el mediocampista ofensivo de 35 años seguirá un programa de rehabilitación en las próximas semanas y, según la prensa italiana, podrá volver a los entrenamientos en el mes de marzo.